Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de Saramago, en Tías, Lanzarote. Pilar del Río entra. Pregunta: buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and we sang, oh, 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 oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Bueno, con Fernando Berlín y con muchísima más gente que se acerca a esta hora hasta este programa, a través de las redes sociales, a través de internet, si lo escuchan en directo y si no en diferido, o vía podcast, o a través de la web, o de las plataformas Spreaker, YouTube, las diferentes plataformas en las que se emite este programa, o las emisoras FM que lo redifunden. Muchísima gente que se incorpora: PSV, Gracia Moreno, Tony Matarín, buenos días a la Resistencia, dice Tony, buenos días Tony, Regina Laguna, Borja García Zapardiel, Hardy Useful, Nacho, SR, Javier Ledó, Félix y otros tantos. Hoy además es que como vamos a tener John Muller, que se incorpora también a este programa, el periodista, como vamos a tener de invitado a Juan López Duralde y he lanzado la pregunta hace unos minutos, pues inmediatamente se han empezado a recibir respuestas. Os he preguntado qué queréis trasladarle a Juan López Duralde, qué os gustaría que le preguntásemos, y envían preguntas de Mian Jacobo, Diego Martínez, John Muller, José Rosales, PSV, Vaya Pena de País, Hardy Useful, en fin, los incondicionales. Y hace un momento os decía, son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de Saramago. Pilar del Río entra, estamos sentados en la cocina y pregunta: buenos días, ¿quieres un café? Porque una de las cosas más simbólicas, por eso todas las mañanas comienzo diciendo esto, una de las cosas más interesantes de la visita a la Casa Museo que puedes hacer en Tías, en Lanzarote, es que te invitan a un café en el lugar donde José Saramago tomaba café y al que acudían todo tipo de personalidades mundiales, escritores, gente del mundo de la cultura, incluso algunos políticos, algunos presidentes de gobierno, y en esa misma cocina a todo aquel que va a visitar la biblioteca y la casa le sientan y le preguntan: buenos días, ¿quieres un café? Así que Pilar, tomo tus palabras y saludando a los que serán además nuestros invitados, saludando al que será nuestro invitado Juan López Duralde, con el que hablaremos en unos minutos, y a todos nuestros oyentes, os repito, pongamos la cafetera en marcha. Buenos días, amigos. ¿Alguien quiere una taza de café? Dice Ancho X, que acabo de llegar, estaba ocupado atragantándome con el café. Y no solamente tú, Miguel Ángel, José Manuel Martínez, Manolo Cas, los que se van incorporando. Como estos primeros minutos irrumpimos en la red, los dedicamos un poco a los saludos y a los acomodos, que la gente vaya pasando, colocándose en la habitación, y que es una hora para estar relajado, para tener la taza de café sobre la mesa. Y yo lo digo, y lo digo literalmente, esta es mi hora de desayuno junto a vosotros, y para comprobar las portadas de los periódicos y abrir la página del cuaderno de bitácora. Hoy es día 16 de julio, ¿cómo van pasando las semanas? 16 de julio, y abrimos la página del cuaderno de bitácora. Hoy hay un tema central de actualidad que está relacionado con la votación sobre Juncker en Europa. Y sabéis que finalmente el Partido Socialista se ha opuesto, ha votado en contra. No sin poco debate interno. Ha habido incluso un texto polémico de Jáuregui en el que se mostraba desconforme
no se mostraba de acuerdo con votar en contra, puesto que habían llegado ya, habían alcanzado un pacto y en Europa estas cosas sientan muy mal y de pronto los periódicos atribuyen a que el no de Pedro Sánchez ha provocado que se vote no en Europa, a Juncker. Bueno, esto lo vais a ver en las portadas de algunos periódicos, incluso algunos periodistas lo que recalcan... Vamos a ver, que me la voy a abrir, que la tenía cerrada. Algunos periodistas lo que destacan es esta capacidad de Pedro Sánchez para gobernar su partido, cuando todavía no es ni siquiera secretario general, porque todavía formalmente no lo es. Y entonces yo lo que digo es, hombre, es un poco de teatro todo esto. Lo digo sin maldad y sin que no se me enfade nadie en el Partido Socialista, pero vamos a ver. Almas mías. Si resulta que Eduardo Madina había dicho que iba a votar en contra. Resulta que Elena Valenciano había dicho que había que votar en contra. Resulta que Pedro Sánchez decía que había que votar en contra. Hubiera ganado quien hubiera ganado, no se trataba de que hubiera sido un excelente líder y un nuevo líder con capacidad de... Es que lo habían prometido todos en campaña. A ver quién era el guapo ahora que votaba a favor. Hay un poco de teatralización en todo esto. Yo comprendo que es bueno darle titulares a Pedro Sánchez y que es bueno que parezca que ha cogido las riendas con fuerza del partido y que se muestra tal, pero hombre, tampoco nos lo tomemos... Porque claro, luego de esto salen artículos como el del ABC, que llega hoy a portada, en el que dice: primer error de Sánchez al aislar al PSOE en Europa. Que por una parte le está pegando un viaje, como bien le gusta al ABC, pero por otra parte le está reconociendo esa capacidad de liderazgo y de autoridad en su propio partido y de tener controladas y con las riendas amarrado a su propio partido, cuando la realidad es que todo el partido ya estaba en contra de votar a Juncker porque sabían que eso iba a tener una contestación social, entre otras cosas porque Izquierda Unida ya les estaba apretando por ahí y Podemos les estaba apretando por los talones y lo último que les faltaba es darles un titular de cara a las próximas elecciones. Por tanto, es que no les quedaba más remedio que hacerlo. Y luego además, estoy convencido también que no les apetecía hacerlo, pero... Así que, oye, si Rubalcaba llegó a algún acuerdo en Europa o con Rajoy para votar a favor, bueno, Rubalcaba, oye... ¿cómo es? El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Pues eso. También Rubalcaba podía llegar a los acuerdos que quisiera, porque para lo que me queda en el convento, pues esto es así. Pero claro, los nuevos que llegaban decían, hombre, sí, ahora me llevo yo el legado del pacto. En fin, que está bien, pero que un poquito menos de teatro también habría entrado bien. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás solo. I dig for man, I dig for silver pistol planted in my hand. I will strike it solid gold. In veritas libertas lo ha definido perfectamente, hombre, suena un poco a postureo total en Europa. Es exactamente como lo habría definido. José Manuel Martínez dice, el no a Juncker estaba cantado, para no dejarles un nuevo motivo a Podemos y a otros. Ha sido un, mira, Juncker, que estamos contigo pero que dijimos que no estaríamos, como vas a ganar igual, dice Nacho Javier Crae. Pues eso es así. Y así, pues van pasando los minutos y cuando llevamos 10 minutos abrimos las páginas de los periódicos. Eso sí es verdad, pregunta Virginia Rodríguez en Twitter, dice, pero hombre, como bien dices, ¿no te parece que es un buen titular? Aunque todo el PSOE estaba en contra, pues sí, tenían que hacerlo, efectivamente. Luego hay que votar, porque podían estar en contra, como pasó con la monarquía, y luego todos votar a favor. Es verdad, pero es verdad que se habían manifestado todos en esa dirección, ¿no? O sea, tampoco se puede vender como una gran conquista de Pedro Sánchez como si hubiera luchado contra todo el partido. En fin, porque no es así. No es así. Pero bueno, os decía, abrimos las portadas de los periódicos y las vemos con calma una a una. Ahora vamos a hablar con Juan López Dural de cualquier titular, pregunta que queráis enviar. La podéis hacer llegar, que yo la retuiteo y en caso de que no la podamos contestar durante el programa, seguramente que él tiene a bien contestarla después. Bueno,
os digo, el ABC dice, primer error de Sánchez al aislar al PSOE en Europa. Dice, la mayoría socialista apoyó a Juncker. Dice, algunos eurodiputados se saltaron la orden del nuevo secretario general, quien desoyó a Rubalcaba. Jean-Claude Juncker, primer presidente de la Comisión, validado por la Eurocámara. Y la fotografía, gran fotografía de portada, es para este nuevo presidente de la Comisión, al que nadie quiere, pero al que todo el mundo ha votado. Por negociaciones internas, porque el Partido Popular también decía que no le querían, entre otras cosas porque parece que este señor es bastante inestable en las formas y en el fondo y en sus hábitos de vida, y entonces les daba como poca confianza tenerle de primer presidente de la Comisión validado por la Eurocámara. Pero al final, como en un juego de cartas, de cambio de cromos, pues dijeron, bueno, nosotros votamos a Juncker, si tú apoyas a los míos, ya veremos a Cañete como comisario o como lo que sea. Y se intercambió y al final han decidido apoyar a Juncker, que era el peor de todos los candidatos, todo el mundo lo reconocía, pero era el que quería Merkel. Bueno, manifiesto por el Estado de Derecho. Un grupo de intelectuales levanta la voz contra el desafío independentista, dice también el ABC. Esto es que resulta que un grupo de intelectuales, Germán Terch, Federico Jiménez Los Santos, en fin, han acudido al Congreso de los Diputados a presentar un manifiesto contra lo que llaman el desafío independentista. Y lo lleva el ABC a portada. Y rechaza el recurso. El Constitucional avala la reforma laboral del gobierno, dice el periódico ABC. Está bien, dice Manolo Cash. Dice, a ver si La Razón le va a estar alabando y nosotros le vamos a estar criticando. Démosle 100 días de gracia a Pedro Sánchez. Eso es verdad. También te digo que si La Razón está aplaudiéndole en portada, hay algo raro. Esto, o La Razón se ha vuelto muy loca o hay que mirar en la otra dirección. Bueno, no sé, puede ser simplemente que no haya discrepancia en algún tema. Más asuntos. El periódico El País dice, Juncker abre su presidencia con un plan de estímulo económico. Dice, los eurodiputados socialistas españoles votan contra el nuevo líder de la Comisión Europea. En portada, una fotografía de la reina, Leticia. Los reyes estrechan lazos en Marruecos. El viaje de la visita a Rabat, que sigue teniendo todavía una cierta repercusión. Yo me acuerdo perfectamente cuando José María Aznar le metió un viaje dialéctico, que de hecho luego lo repitió en su libro. No me acuerdo cómo, el título del libro de José María Aznar, del último, lo tengo yo en la cabecera, que lo releo así por las noches. Me parece que era El precio del poder o una cosa así. No sé si ese es el de Pedro J, que también lo tengo en la otra cabecera. Bueno, el caso es que en ese libro contaba que uno de los asuntos que no había perdonado a Zapatero y que más problemas nos había dado es cuando Zapatero, como líder de la oposición, se permitió ir a visitar al rey de Marruecos. Decía José María Aznar que le había sentado como un tiro. Lo que no contaba José María Aznar es que su gobierno había autorizado ese viaje. Porque, por supuesto, cuando un líder de la oposición solicita acudir a un país, al extranjero, en un país además con el que solemos tener tiras y aflojas, pues tiene que pedir autorización o todo hace que debas pedir autorización. Otra cosa es que otros no lo hagan, ¿no? Pero el caso es que dice José María Aznar le debió sentar fatal, le debió sentar como un tiro. Y entonces acusó al líder Zapatero, os lo digo, me estoy acordando ahora, acusó a Zapatero de haberse fotografiado en el despacho de el rey de Marruecos, en el que había un gran cuadro, un fresco, no sé, me parece que era un tejido, no recuerdo, que representaba todo el territorio marroquí y que incluía como marroquí las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, en fin. Y entonces Zapatero, pues que estaba sentado en el despacho, aparecía en la fotografía en la que se veía eso también al fondo, detrás del rey de Marruecos. Bueno, la que montó el PP. Lo que no se imaginaban es que la foto de la visita de Aznar a ese mismo despacho un tiempo antes se había producido exactamente en la misma ubicación, exactamente con el mismo cartel detrás, y apareció después la fotografía, en fin. Bueno, probablemente Felipe VI no se ha visto en esa, yo no he visto ninguna, las he estado buscando, no he visto ninguna foto en la que estuviera sentado en el mismo despacho con ese cartel, pero habría suscitado un debate singular. Pero este viaje, como digo, que sigue dando todavía titulares. Bueno, dice el periódico El País, Mas ofrece a Rajoy cambiar la pregunta y la fecha del referéndum. Gobierno y Generalitat negocian el día del encuentro anunciado. También dice, Izquierda Unida desafía a Podemos por la hegemonía en la izquierda. Izquierda Unida trabaja en una estrategia para reafirmarse como la única fuerza con capacidad
de diseñar un proyecto para tomar la iniciativa en futuros pactos con Podemos. Dice, y evitar así la pérdida de terreno en su territorio electoral. Y por último, dice, batalla religiosa en la Complutense. El rectorado de la universidad se plantea cobrar alquiler a la iglesia por el uso de las capillas. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta, ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? I was proud and I was standing. I was lost in a radiocable.com. Bueno, en las últimas horas la cuenta de Juan López Duralde se ha convertido en un punto de encuentro para todos aquellos que estamos debatiendo sobre un eventual adelanto electoral que podría estar programando el gobierno. Y Juan López Duralde ha estado conversando con los internautas sobre el asunto, ha estado retuiteando las informaciones que aparecen en esa dirección. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Juan, es que la teoría es bastante verosímil. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que el gobierno puede tener interés en ese adelanto electoral? Entre otras cosas porque las diferentes fuerzas políticas, como la vuestra y como Podemos o Izquierda Unida, también se están articulando. Eso provoca una gran inquietud en el gobierno. ¿Tú crees que tiene interés en ese adelanto electoral? Pues yo creo que sí. No sé si concretamente Rajoy, que finalmente es quien debe tomar la decisión y que todos sabemos que es una persona poco dada a los cambios y que es más, seguramente partidario de mantener el calendario, incluso hay quien habla de retrasarlo hasta enero de 2016, pero lo cierto es que pues que hay informaciones cada vez más extendidas de que en sectores próximos a Rajoy, en concreto pues a la gente de Arriola, que es la gente que lleva los temas demoscópicos en el Partido Popular, pues cada vez están más inquietos y más promoviendo un adelanto electoral, que incluso se habla de que podría ser hasta noviembre. Yo no creo que fuera tan temprano, pero sí creo que ese adelanto es verosímil. Lo cierto es que esto no es todavía información, es especulación, pero es verdad que, y por eso me ha llamado la atención y por eso quería que lo hablásemos en el programa, Juancho, porque es verdad que está tomando un peso especial y que lleva unos días que se está especulando en todos los mentideros, porque hay algo en la irrupción de los nuevos partidos políticos, si se adelanta el calendario se impediría que, por ejemplo, Podemos se presente a las elecciones, pero no solamente en el temor que existe en el gobierno a alguna noticia económica que desconozcamos. Claro, si además le añadimos que la situación del Partido Socialista está en estos momentos en configuración, tiene el espacio perfecto si adelanta las elecciones antes de Navidad, ¿no? Lo cual representaría no pocos problemas. En el caso de Equo, ¿a vosotros en qué situación os pillaría? No sé tampoco si estáis discutiendo la posibilidad de acudir a las generales. Sospecho que sí, ¿no? Bueno, nosotros a las generales vamos a acudir, por supuesto, ¿no? Otra cosa es cómo vayamos a acudir, que eso está por discutir y por dilucidar, ¿no? Si finalmente se articula o cuaja un pacto más amplio o si vamos como Equo propiamente, pero en todo caso, desde luego nuestra intención es ir a las generales. Yo creo que para Equo no sería un gran problema que se adelantaran, porque nosotros, pues estamos estructurados y tenemos la capacidad de organizarnos rápidamente para unas elecciones, ¿no? Pero para otras fuerzas puede ser más problemático, porque todavía en concreto Podemos ni siquiera
ni siquiera se sabe muy bien cómo van a hacer esa articulación. Por eso yo creo que también se manifiesta con el hecho de que ese famoso decreto con un montón de medidas que fue tan criticado por todos los partidos, el hecho de que el gobierno de repente presente por decreto ley 170 medidas, pues de alguna manera lo que viene a mostrar es que hay unas prisas del gobierno por cerrar un paquete, por cerrar sus reformas legislativas, ¿no? Y eso es otro indicativo de que tanta prisa por cerrar las cosas con un año de legislatura todavía por delante, pues no parece tener mucha explicación. Bueno, es en todo caso, y lo decíamos al principio, es de momento política ficción, pero como en este programa también nos adelantamos a lo de la gran coalición durante bastante tiempo por hacer este mismo ejercicio, pues te agradezco, Juancho, que hayas accedido a entrar. Eso sí, te quiero aprovechar, ya que te tenemos aquí, para preguntarte por otras cuestiones, porque hay gente que nos está enviando preguntas en Internet, en Twitter, para que te las haga llegar. Y hay una que es verdad, llama especialmente la atención. Juancho, es verdad que habéis tenido un buen resultado, por lo menos habéis entrado en Europa y eso es un buen resultado, pero de alguna manera, con la conciencia medioambiental que hay en España, ¿a qué atribuís que el resultado no sea absolutamente formidable? Porque habéis, por ejemplo, Podemos ha ocupado un espacio ideológicamente, de forma de actuación, que es muy similar al que vosotros teníais. ¿A qué atribuyes? Esto, te digo, nos lo pregunta PSV, dice, ¿por qué no termina de arrancar Podemos como partido? ¿Crees que falta conciencia medioambiental en España? ¿A qué lo atribuís vosotros? Bueno, yo creo que hay distintos factores en ese sentido. Indudablemente, en toda la parte, digamos, de regeneración democrática, nuestras propuestas son muy similares a las de Podemos, y además nosotros, digamos, que son anteriores, ¿no? Que fuimos los primeros por ejemplo, en realizar primarias abiertas, que en las elecciones de 2011 nos presentamos en primarias abiertas, que renunciamos a financiación bancaria, que trabajamos con paridad de género en las listas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en España ha sido efectivo el mensaje este de que el ecologismo y lo verde es solamente un mensaje parcial y que no da respuestas a todos los problemas. Creo que esto que es falso, que es rotundamente falso, que precisamente desde la ecología política se dan respuestas transversales y se dan alternativas, yo creo que mucho más innovadoras que las que se proponen desde otras propuestas políticas. Sin embargo, en España, pues es efectivo el mensaje de que el ecologismo, pues es solamente una respuesta parcial. Y yo creo que en parte tiene que ver con eso, ¿no? Ahora te hago llegar una batería de preguntas breves. Hay algunas muy simpáticas. John Muller, que es periodista del periódico El Mundo, tenemos encuentros muy divertidos, confrontaciones muy divertidas en televisión, pero nos llevamos bien personalmente. Lo adelanto porque sé que algún oyente me dirá, pero hombre, John Muller dice, pregúntale si los ecologistas son casta. Bueno, yo creo que no. Yo creo que John ha sido un poquito pinchón, pero bien. No somos casta, nunca lo hemos sido en España, no. Hay otras preguntas que están referidas a políticas medioambientales y asuntos medioambientales trascendentales ahora mismo. Por ejemplo, las prospecciones en Canarias, que es un debate con enorme intensidad que se está viviendo allí en las islas, que llega con cuentagotas a España, pero que allí cada día nos da una noticia. Y nos preguntan, dice, sobre las prospecciones, ¿cómo se pueden evitar? Pregunta Vallapena de País. Bueno, lo primero es que hay una mala noticia con el tema de las prospecciones, y es que ayer mismo el gobierno, el ministro Soria, anunciaba que comenzarían en el mes de octubre, ¿no? Y yo creo que realmente solo se pueden evitar cambiando el gobierno, porque este gobierno ha mostrado su voluntad, su apoyo a Repsol y en general en toda su política energética siempre sus medidas son favorables a las empresas energéticas. Esto es verdaderamente un drama que tenemos en España, el hecho de que nuestro gobierno pues no parece ser independiente de las empresas energéticas, algo que viene siendo desgraciadamente un hecho pues escandaloso, ¿no? Y que tiene que ver mucho con una cuestión que venimos denunciando desde hace tiempo, que son las famosas puertas giratorias, ¿no? El hecho de que hay más de 40 exministros y exaltos cargos políticos
que están ahora mismo en altos cargos de empresas energéticas, y en definitiva esto tiene que ver con, bueno, pues con decisiones tan concretas como estas, ¿no? Juan, por último, te pregunto sobre la ley Mordaza, porque es una ley que incluso se la denomina, se la califica, se la conoce como la ley anti-Greenpeace. Tiene mucho que ver con evitar la respuesta ciudadana. ¿En qué punto, hazme una valoración, en qué punto os encontráis vosotros? Bueno, lo primero que hay que decir sobre la ley Mordaza es que no existe una demanda social en absoluto para que una ley de este tipo se ponga en funcionamiento. Es decir, en las encuestas lo que muestran es que hay preocupación por el desempleo, hay preocupación por la corrupción, la crisis política, la crisis social, pero en ningún caso hay una especial preocupación por la seguridad ciudadana, e incluso España es de los países donde hay un mayor índice, un mayor nivel de seguridad de los países europeos, ¿no? Por lo tanto, no hay una demanda social. Esto responde nuevamente a un interés del gobierno por criminalizar la protesta, por criminalizar la disidencia y por evitar la respuesta en la calle a sus medidas y a sus políticas. Y en algunos casos, y esto es escandaloso, efectivamente, que vaya dirigida a una ley que se dirija contra una organización en concreto, ¿no? Simplemente el gobierno, si al gobierno no le gusta el Greenpeace, pues que se atreva a prohibirlo. Claro, no puede porque es una organización perfectamente legal en la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto, pues lo que hace es obstaculizar su capacidad de protesta. Juan López Duralde, estoy retuiteando algunas de las preguntas porque no vamos a tener tiempo ya para contestarlas, pero sí por lo menos para que tú las tengas acceso a ellas, las puedas ver y por si quieres contestar alguna de ellas a través de Twitter. Y en todo caso, Juan, sí que te pido que volvamos a hablar prontito y así podemos hablar de vez en cuando y vemos a ver en qué estado de salud está nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, Juan. Claro que sí, Fernando, un abrazo. Radiocable.com. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental, precisamente, porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Let me down, no matter what I do. Yes, I love you, won't let me down. So let's just push on through. Push on through, let overwhelm me, my baby. Bueno, nos quedaban algunas portadas de periódicos por comentar. La portada del periódico El Mundo, que sigue con este serial sobre el que está informando de Pujol Ferrusola, los millones que se ha llevado. Dice: Pujol Ferrusola ganó en un año 2 millones con un vertedero. La licencia de instalación fue aprobada por la Generalitat. La plusvalía se obtuvo a través de Active Translation con fondos de Luxemburgo. Dice, dio un pelotazo de 2 millones de euros en tan solo un año tras invertir 3 millones en un vertedero de Tarragona, cuya licencia empezó a tramitarse en 2002, siendo su padre presidente autonómico de Cataluña. Dice el periódico El Mundo. La reina de África. Otra fotografía de doña Leticia. Con luz propia en el viaje oficial de los Reyes a Marruecos. Es verdad que algunos periódicos internacionales han dicho, no es broma, hay un periódico del Reino Unido que ha dicho que era una de las líderes, una de las reinas más bellas del mundo. Bueno, ahí lo dejo. Y el caso es que iba con un hijab, con un pañuelo árabe, o tapándose con un velo, tapándose el pelo. Allí donde fueres, haz lo que vieres. Y entonces las fotografías sale bastante favorecida. Tiene una imagen así muy icónica, porque sabéis que cada vez que alguien aparece en un velo en una fotografía en portada en una portada española, quiere decir o que se parece a la Virgen María, en cuyo caso nos evoca este colectivo y nos parece una belleza, o bien que es un terrorista islámico. Esto no hay medias tintas. O sea, si es la prensa española, si lo sacan es o porque se parece a la Virgen María, porque pretende, en fin. Mas afirma que cambiará la pregunta y la fecha si Rajoy acepta la consulta, dice también el periódico El Mundo.
Y también dice Bankia califica de incobrables 2,3 millones en préstamos a Izquierda Unida, dice ese periódico. Y el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo, ratifica el chivatazo a ETA, pero no condena por ayudar a ETA. Es que es una forma de decir, todo lo que llevamos publicando sobre este asunto ha sido desestimado por el Tribunal Supremo. Solo que ellos lo han puesto así en una forma un poquito menos... En fin, la prensa Spanish Express. Backward rider in Y La Razón, que ya sabéis que ha aplaudido a Pedro Sánchez, pero no tanto, porque al fin y al cabo son socialistas. Rubalcaba no cede su despacho de Ferraz a Pedro Sánchez. El nuevo secretario general ocupa la oficina de Griñán. Dice el ex líder, se reúne con sus militantes pese a su retirada. Hombre, es que todavía hasta el domingo que viene, hasta el fin de semana que viene, Rubalcaba sigue siendo el secretario general. Dice, el PSOE se une a Izquierda Unida y Podemos contra Juncker. Malestar entre eurodiputados socialistas por la orden de Sánchez de no votar al que ha sido elegido presidente de la Comisión Europea. Pero Sánchez todavía no puede dar órdenes, insisto, todavía no es secretario general. Mas quiere ahora negociar con Rajoy la fecha y la pregunta de la consulta. Termina el periódico La Razón. Y terminando con el periódico La Razón, termina nuestro programa, nuestros 30 minutos de compañía cafetera. So let's just push on through. Push on through, let overwhelm me. No sin antes agradecer a todos los que nos habéis acompañado. Juan López Duralde, Gracia Moreno, Virginia Rodríguez, Isa García, Javier Crae, Tony Matarín, Armando Educación Sanitaria, dice Caque Rodríguez, Fonanti Usura, Cora, Sonia, Manolo Cas, Borja García Zapardiel, Hardy Useful, la disidencia de este programa, José Manuel Martínez, PSV, Elías Campos, en fin, y tantos amigos y que se acercan hasta este micrófono en estos 30 minutos, tanto si llegan en directo como si nos ayudan, nos defienden, nos protegen por la retaguardia en diferido. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia, lo sabes. Y no estás solo. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta mañana. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Brick wall, falling as we push on through. And I know you won't let me down, no matter what I do. Oh, yes, I know you won't let me down. So let's just push on through. Escuchar la cafetera es muy fácil.